el señor Tapia, entre autoridades de todos los países, de Uruguay, de Chile, en fin, el ministro de Deporte paraguayo y sus homólogos de estos países también hoy presentaron la postulación de los 4 países para el Mundial de Fútbol 2030. Hay que tener en cuenta que en el año 2026 el Mundial los partidos se van a jugar en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y la FIFA tiene que decidir el año que viene, en el año 2024, dónde se va a realizar el Mundial en el 2030. Obviamente que esta postulación de seguro va a competir con otras postulaciones que entiendo también ya se difundieron, se publicitaron. Y uno siempre se pregunta cuando se da este tipo de situaciones en Paraguay, ¿dónde se jugaría un Mundial? ¿Verdad? Tenemos el Defensores del Chaco, que ya tiene sus años. Algunos dicen que el mejor estadio y con la mayor capacidad es el de Cerro, en fin. Pero más allá de todo esto, seguramente, no sé si coincidiendo con esto que se anunciaba, también hoy accedimos a un documento que un diputado nacional paraguayo hacía una presentación a su titular de la Cámara Baja para que inste a la Cancillería a que el Paraguay le haga un pedido oficial a la gente de Qatar, donde hace cuestión de meses nomás terminó un mundial y veíamos sorprendidos, ¿verdad? Cómo eran los estadios ahí, algunos eran armables y desarmables en tiempo récord. De hecho, uno de ellos ni bien terminó uno de los últimos partidos y ya se procedió a desarmar y sobre todo se nos levantó la oreja cuando las autoridades de este país dijeron que estas infraestructuras podrían ser donadas. Entiendo que motivado por esto, el diputado Sebastián García hace este pedido a las principales autoridades de la Cámara Baja para que nuestras principales autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores oficialicen este pedido. Pero le vamos a preguntar al propio García qué le motivó a hacer este pedido. Lo tenemos en línea de comunicación y lo saludamos. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar en contacto, un saludo a la teleaudiencia. ¿Qué te motivó, Sebastián, a hacer este pedido? Bueno, como que hoy era la oficialización de la candidatura, ¿verdad? En conjunto con los demás países, entendemos que el tema de quién asume con el gasto va a ser un tema de discusión inevitablemente, ¿verdad? Atendiendo la envergadura del desafío, atendiendo lo que representa semejante evento, talla mundial obviamente, y atendiendo el contexto en el cual el país anfitrión del Mundial 2022, Qatar, a través de Qatar Legacy, que tengo entendido que es la entidad que propone un legado de Qatar al mundo, tenía la intención de donar este estadio, ¿verdad? Que es desmontable, que tiene la particularidad que está hecho, el estadio 974, hecho con estructura de contenedores, ¿verdad? De contenedores de carga. Entonces, atendiendo eso, consideramos que puede ser una opción viable, una opción válida, que Paraguay inicie las conversaciones atendiendo las buenas relaciones existentes con los países del Golfo, ¿verdad? Entre ellos Qatar, Emiratos Árabes, entre otros, ¿verdad? Y entendiendo el potencial de relaciones diplomáticas entre ambos países. Bueno, considerando eso, creemos que Paraguay puede entrar en esta conversación y creo que ese es un poco el espíritu de una diplomacia proactiva, ¿verdad? Una diplomacia que entra en las conversaciones internacionales, que entra en este tipo de cuestiones para justamente poner como prioridad los intereses de nuestro país. Porque en este caso, como ocurrió con los Juegos Odesur, lastimosamente, al último minuto se seguían discutiendo si se aprobaba o no se aprobaba el presupuesto para la infraestructura, para las instalaciones deportivas. Y bueno, tal vez en esta ocasión podemos ganar de mano, podemos ya estar preparados con tiempo y podemos hacerlo realmente una causa nacional que tenga un retorno para los paraguayos, porque generalmente lo primero que se pregunta es cómo va a retornar a los paraguayos semejante inversión y semejante gasto en primer lugar. Bueno, si en este caso se logra un ahorro importante a partir de la donación de un proyecto, bueno, tal vez la organización del Mundial 2030 puede ser realmente beneficioso
para los paraguayos y puede tener una repercusión importante en nuestra economía. Se me hacen más, diputado, que un poco tardío todo, porque supongo que los países que estaban interesados en este tipo de infraestructura ya lo habrán planteado a la gente de Qatar, ni bien terminaba el Mundial cuando se anunciaba esto. ¿O qué información maneja usted? Y hasta lo que se leyó, habían conversaciones de que Uruguay podía ser un candidato, un país africano podía ser un candidato a recibir este estadio, o incluso había una conversación de que Argentina recibiría este estadio. Pero bueno, es cuestión de meterse en la conversación y no hay que considerar solo el estadio en sí. Hay que tener en cuenta que este es un proyecto realizado por un estudio arquitectónico importante, ¿verdad? Que tal vez podría proponer la cooperación del proyecto, por decirte. ¿Entendés? A lo mejor si no es el estadio en sí, puede ser el proyecto y bueno, tal vez se pueda realizar con materiales locales, con infraestructura local o regional y bueno, y abaratar aún más, aprovechando sobre todo la técnica de realizar la construcción del estadio a partir de lo que son estos contenedores. Pero entonces a planificar, tal vez contenedores que van entrando en desuso, podrían ser, empezar a ser tenidos en cuenta para eventualmente ser parte del proyecto. Unas conversaciones bueno, que ganan de mano, digamos, a ciertos hechos, porque acá es una invitación a una fiesta muy grande y es importante como invitado, como organizador de la fiesta en este caso, tener algo que ofrecer, ¿verdad? Y lastimosamente tenemos una condición, digamos, económica que no nos permite ser así holgados con este tipo de gastos, con este tipo de inversiones. Entonces creo que un camino adecuado es hablar de cooperación, es hablar de aumentar intercambio con otros países y evaluar potenciales inversiones, potenciales proyectos que, bueno, que terminen teniendo repercusión en la generación de empleos para los paraguayos, en la generación de ingresos para los paraguayos y en la generación de oportunidades para los paraguayos, como sería la organización exitosa de este Mundial 2030. Sí, no, de hecho, seguramente Paraguay corre con desventaja con sus otros amigos postulados, ¿verdad? Porque sabemos la infraestructura argentina, particularmente no sé la de Uruguay, sí, básicamente la de Chile. Y ahí como que nosotros estamos rezagados. Ahora, volviendo al documento, ese documento que hoy accedimos tiene que pasar por la rigurosidad de la plenaria. ¿Cómo tiene que ser esto? Porque debería ser sumario, digo, estamos contra reloj, diputado, debería tratarse enseguida, ser aprobado, enviar a la Cancillería hacer lo propio, o ¿cómo es eso? Y bueno, en principio es siempre un espaldarazo político, ¿verdad? Yo creo que el primer paso va a ser tratar de que sea tratado, ¿verdad? Vale la redundancia mañana en la sesión de la comisión permanente. De todas maneras, si no logramos, va a ser probablemente tratado en un par de semanas, pero lo importante es ya detonar el mensaje, ¿verdad? Ya tal vez se hagan eco de esto otras autoridades, otros ministros, y vean que tiene un buen espaldarazo un espaldarazo político, un apoyo de muchos sectores políticos y que entiendan ya que va a ser una causa, ¿verdad? Que va a ser realmente un proyecto insignia en el sentido de que podría realmente mover la aguja de Paraguay al momento de pisar firme con la candidatura para la organización de este mundial. Entonces, por lo menos ya está levantada la iniciativa, ¿verdad? Ya están al tanto, ya incluso me escribieron de algunas instituciones. Bueno, con que realmente todos empujemos el carro en la misma dirección, ¿verdad? Y cuando se ratifique, una vez que sea aprobada como declaración, bueno, ya veamos los siguientes pasos, veamos si hay que realizar comunicaciones con los respectivos gobiernos, y profundicemos más sobre la factibilidad y profundicemos más sobre el estado en que se encuentra dicho estadio, dicho proyecto. Y bueno, es un poco la seguidilla de conversaciones que hay que tener. Y creo que hoy dimos un primer paso importante y en coincidencia con el lanzamiento de la candidatura, que bueno, incluso permitió que para que se haga eco de la noticia a nivel internacional, ¿verdad? Ya salió en medios de otros países. Entonces es como que Paraguay no queda ausente de la conversación, que Paraguay sea realmente un organizador protagónico en este evento y que no sea nada más de segundo plano, ¿verdad? Al contrario, que se conozca, que suene el nombre de Paraguay, que se escuche sobre Paraguay y que bueno, que eso termine repercutiendo en una generación de oportunidades para nuestro país. Creo que hay un enorme potencial
pero lastimosamente las experiencias, incluso volviendo allá a lo que fue la experiencia de la Copa América 99, nos recuerda que la discusión siempre gira en torno a quién va a asumir los gastos. ¿Quién va a asumir los gastos y en torno al hecho de que hay otras prioridades? Claro que hay otras prioridades, claro que tenemos prioridades en salud, en educación, claro que tenemos prioridades en hospitales, pero bueno, atendiendo que tenemos prioridades y atendiendo que hay que ver alguna manera de pagar la fiesta, por así decirlo, y pensando en que la fiesta tenga repercusión para los paraguayos, y bueno, pues pensemos en la cooperación entre países y atendiendo que está este proyecto disponible, bueno, tratemos de que venga a nuestro país y de que realmente sea un trabajo colaborativo, una cooperación entre diferentes países. Y bueno, visto cómo fue el resultado exitoso de la organización del Mundial de Qatar, creemos que tenemos que estar al menos a la altura o incluso intentar mejorar dicha organización. Entonces, demostrar que Paraguay puede estar a la altura mundial, demostrar que Paraguay puede, pero nada más es importante estando en la conversación a nivel internacional entre países y bueno, pensando en todo el potencial que podría tener la llegada de este estadio, porque además, si se replica el proyecto el día de mañana, atendiendo que tiene un costo, digamos, más bajo, se puede pensar en el mismo proyecto en versiones reducidas, por ejemplo, en estadios de la intermedia o del Interligas, el campeonato Interligas, que bueno, que también tiene una necesidad de apoyo en infraestructura y Sí. bueno, una necesidad, una inversión importante. Bien, Y Sebastián. bueno, tenemos que verlo también como una oportunidad para el desarrollo del fútbol y del deporte en general para nuestros jóvenes. Quiero agradecerte el tiempo, le prometemos sí darle un seguimiento para ver qué dicen las autoridades y los responsables de hacer este planteamiento oficial. Gracias por atendernos, buenas tardes. Excelente, gracias, a las órdenes siempre, un saludo. Sebastián García, diputado nacional.